cabe duda, señor presidente, que el problema de la salud en el Perú es terrible. La gente se muere por falta de medicamentos baratos y por falta de una atención oportuna en los hospitales públicos, y esto hay que cambiarlo. Pero es un problema difícil de encarar, señor presidente, y nosotros entendemos que es así, pero hay que hacer los esfuerzos correspondientes y dar el presupuesto suficiente, señor, para resolver el problema de millones de peruanos que quieren una salud, porque sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos la experiencia de nuestro colega Casio Guayri, que gracias a Dios, señor, ha superado una terrible situación y obviamente recuperada su salud puede venir nuevamente a cumplir las labores de parlamentario. Pero en esta oportunidad, señor presidente, yo quisiera pedirle a la ministra una solución hoy día de la huelga que están llevando a cabo los trabajadores del Ministerio de Salud, los trabajadores asistenciales y los trabajadores administrativos. Y el reclamo, señor presidente, fundamentalmente en esta parte, es que los trabajadores administrativos sean regulados por la reforma de salud en cuanto a sus remuneraciones, pues el decreto legislativo 1153 han quedado excluidos y ahora están regulados por la ley la ley del servicio civil, del llamado servicio civil. Es absolutamente posible, señor, sacarlos de esa ley del servicio civil e incluirlos en la reforma, porque hemos visto, colegas, y esto se ha aprobado, ministra, aquí en el Congreso, que se han excluido a trabajadores de la famosa ley del servicio civil, los trabajadores de la SUNAT, los trabajadores de la superintendencia, incluso los trabajadores del Congreso. Entonces, es posible, ministra, que se pueda excluir. Eso está absolutamente comprobado. Hay trabajadores que han salido de la ley del servicio civil. Y es uno de los puntos centrales, señor presidente, por los cuales los trabajadores administrativos permanecen en huelga y están ya en reclamos airados, como hemos visto el día de ayer. Yo le pido a la ministra que hoy día nos dé un resultado positivo, de que hoy día los trabajadores todos los trabajadores asistenciales y administrativos estar regulados por la ley de reforma de remuneraciones del sector salud. Me pide una interrupción congresista Tapia y otro la congresista Rosa Mavila, señor presidente. Efectivamente, presidente, en las calles se encuentran los trabajadores administrativos y los técnicos de enfermería. Presidente, los técnicos de enfermería no han sido considerados en la reforma del Sistema Nacional de Salud. Ellos son parte del todo. Como médico, presidente, debo decirle que trabajamos con las enfermeras, con las obstetrices, con los técnicos de enfermería y también con los administrativos. ¿Por qué nos quieren arrancar a los administrativos ahora, llevarlo a la ley Servir? Nefasta ley. Presidente, no es conveniente que a nuestros técnicos de enfermería también incluso no le van a pagar en septiembre ya. No están considerados en la reforma. ¿Cómo se quiere fragmentar más nuestro establecimiento de salud, nuestro sector salud, presidente? Son 45.000 técnicos de enfermería y 15.000 administrativos que deben considerarse en el marco de la reforma del Sistema Nacional de Salud. Es más, presidente, las bonificaciones quedan 660. Le van a pasar a su sueldo, prácticamente van a ganar 250 soles menos. Culmina con... Gracias, presidente. ¿Eso realmente es la mejoría en la reforma? Bajarle el sueldo prácticamente que estaban ganando nuestros técnicos de enfermería y ciertos incentivos quieren pasarlo todavía para el 2015. Por ejemplo, incentivos para los químicos farmacéuticos, tanto de la DIGEMID como de la DIGESA, recién le van a pagar los incentivos en enero del 2015, presidente. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué reforma? Acá no hay nada de reforma. Y es más, sigue la fragmentación porque Salud sigue perteneciendo al Ministerio de Trabajo. Digamos también, Policía Nacional, Ministerio de Interior, sigue perteneciendo, digamos, las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa. Y así sucesivamente, presidente. Entonces acá no hay ninguna reforma y esto constituye prácticamente un engaño. Y nuestros trabajadores están en las calles, presidente, de una huelga. Y los médicos también anuncian nuevamente una huelga porque solamente fue suspendida y tenemos que trabajar en el marco de la reforma. Gracias, congresista Lecano. Gracias, presidente. Congresista Mavila.
Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Señor, el día de ayer han sido detenidos 4 trabajadores de salud y han sido elevados, señor, a la División de Bienestar Social de la Policía Nacional para evaluar su posterior traslado al Ministerio Público. Y el delito que supuestamente habrían perpetrado, señor, dice relación con protestar, pues, por un tema de fondo que ya lo han expresado los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra. Y esto es lo que le da contenido a lo que se está planteando en términos políticos como el término de la criminalización de la protesta. Yo plantearía, señora ministra, que interponga buenos oficios a efecto de que estos servidores que están peleando por sus condiciones laborales no sean tratados como delincuentes. Pero además, señora ministra, yo quería hablar algo sobre la prevención del embarazo adolescente, darle voz a la sin voz, señor. En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes ya son madres o están embarazadas. Culmine, señora congresista, Sí. recordando que las interrupciones serán Sí, señor. para ver los temas del orador interrumpido. Sí, señor. Esta cifra no ha variado en los últimos 20 años y en la Amazonía el porcentaje es altísimo, se eleva en 30%. Por eso yo quiero preguntarle a la ministra qué políticas hay específicas, no genéricas, de reducción del embarazo adolescente. Gracias, señor presidente. Culmine, congresista Lescano. Señor presidente, entonces, en una reforma de esta naturaleza, señor, dejarlos a los trabajadores, a una parte de los trabajadores del sector salud, en una ley cuestionada, porque no nos olvidemos, señor presidente, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, señora ministra, respecto a la ley del servicio civil. ¿Porque es buena? No, porque los trabajadores piensan, y parlamentarios, 34 parlamentarios han firmado la demanda, porque es una ley que observamos que tiene una serie de inconstitucionalidades. Entonces, no cuesta nada, señor presidente, incluirlos a todos los trabajadores en la reforma del sector salud respecto a sus remuneraciones. Y un segundo punto, y con eso termino, señor presidente, respecto a otros profesionales del sector salud que están en desventaja a sus colegas. Los médicos han sido atendidos de alguna manera en sus reclamos, pero, ministra, en la Comisión de Trabajo le dijimos, hay químicos farmacéuticos y biólogos. Químicos farmacéuticos y biólogos, señor presidente, que son profesionales nombrados, que Culmine, congresista Lescano. que tienen años de servicio, señor presidente, pero ganan menos que un trabajador que conduce un vehículo, un chofer o un técnico. Están ganando menos incluso que trabajadores contratados bajo la modalidad del CAS. Trabajadores con años de servicio nombrados. Y como bien lo han dicho, desde el 2015 recién les van a pagar una bonificación por dedicación exclusiva en sus funciones. Eso podría, ministra, adelantarse pues desde el 2014 para darles un respiro desde el punto de vista económico. Desde el 2014 que se les pague ese bono de exclusividad, porque están en desventaja respecto a sus demás colegas. Un médico puede trabajar en una clínica, pero ellos, como tienen dedicación exclusiva, no pueden trabajar. Los del DIGEMIT, los de la DIRESA, que tienen labores importantes, no pueden trabajar en otros lugares, entonces ganan mucho menos. Eso, ministra, y nosotros le pedimos que se pueda adelantar el bono y dar la posibilidad de hacer servicios complementarios en la misma institución. Culmine, congresista. Presidente, muchas gracias. En comparación que sus demás colegas del mismo sector están ganando mucho menos. Esas reformas, señora ministra, hoy día están reclamando y usted puede hoy día resolverlas, tanto de los trabajadores administrativos como de los demás profesionales, señora presidente, para que en el Perú se pueda hacer un buen servicio de salud, digno, con profesionales contentos, con derechos vigentes, señor presidente, que atiendan bien a los enfermos, que tantísimos son, miles recurren a los hospitales y que tienen que ser tratados con sus medicamentos suficientes, ministra, para poder llevar adelante nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista María Lourdes.